bacterias en la vía urinaria. Es una infección urinaria, ¿no? Vamos a ver. En la patología, esta patología es muy frecuente en nosotras las mujeres. ¿Ya? Se dice que hasta en un 50% de todas las mujeres llegamos a presentar un cuadro de infección urinaria a lo largo de nuestra vida. Está muy relacionada con la actividad sexual, los embarazos y la edad. En cambio, en el varón es más frecuente en el primer año de vida y por encima de los 50 años, cuando tiene hipertrofia de la próstata, ¿no? Y es objeto de manipulación, como por ejemplo colocación de sonda por esta hipertrofia, o al tener cálculos se le realiza nefrostomía, pero tiene que haber alguna manipulación, algún factor que considere. En un varón joven que tenga con infección urinaria, ustedes tienen que preguntarse qué está pasando. Tienen algo que normalmente por su anatomía no debe tener infección urinaria. ¿Ya? El varón. No así la mujer, que por nuestra anatomía la uretra corta y la ubicación es presa fácil de ascenso de los gérmenes hacia la vía urinaria. ¿Cómo clasificamos la Una localización anatómica las clasificamos en infecciones altas y bajas, pero es una mera clasificación anatómica. ¿Ya? Baja es cuando compromete la vejiga, se llama cistitis. Cuando infecta la uretra se llama uretritis. Y cuando se acompaña además en los varones con inflamación de la próstata, también se llama prostatitis. Y la infección localizada alta es cuando compromete el parénquima renal o el sistema pielocalciano. ¿Cuál es? ¿Cómo se denomina? Pielonefritis o nefritis misma del parénquima renal. También puede presentarse absceso renal o el famoso absceso nefrítico, ¿no? Entonces, la ubicación de la infección es de acuerdo a la anatomía. Pueden existir infección de toda la vía urinaria, sí, pues hasta un 30% de los pacientes. No es que yo solo infecto abajo y arriba, no, todo es una vía urinaria, sino que se cataloga así porque es donde predominan los síntomas y donde predomina la colonización. ¿Ya? En la infección urinaria alta, pues allí existe invasión del tejido, invasión del parénquima renal. Entonces va a precisar un manejo diferente, mucho más prolongado que una simple infección del tracto urinario. Además de su clasificación anatómica, vamos a clasificar la infección urinaria en dos tipos. Una, si es una infección urinaria simple o no complicada, o si es una infección urinaria complicada. ¿Cuándo decimos que es una infección urinaria simple o no complicada? Cuando es una mujer joven sin ninguna patología previa, no está embarazada y los síntomas que refiere duran menos de la semana. Entonces habremos dicho que se trata de una infección urinaria en una paciente joven no complicada. Esto hará que tenga poca probabilidad de que presente una pielonefritis y el tratamiento cumplirá a cabalidad del cambio. ¿Cuándo decimos que es complicado? ¿Por qué? Porque hay algunos factores que van a complicar la infección urinaria. Una de ellas es, por ejemplo, tenemos que decir, es complicado porque tiene vía urinaria normal o vía urinaria anormal. ¿A qué nos referimos? Digamos, vía urinaria anormal es cuando hay alguna anomalía en la anatomía de toda la vía urinaria. ¿Ya? Digamos que puede tener una pequeña anomalía del uréter, ¿no? O la presencia de un cálculo, algo que condiciona que esta infección no sea tan sencilla. Esa, por ejemplo, es cuando hay obstrucción de la vía urinaria, cuando hay reflujo vesicoureteral, la presencia de vejiga neurogénica, la presencia de cálculos y el embarazo.
va a hacer que sea una infección urinaria complicada. Y de repente un paciente que no tiene ninguna anomalía de anatomía, ni ningún cálculo, nada en la vía urinaria, pero tiene factores de riesgo, como diabetes, es un paciente inmunosuprimido, ha sufrido manipulación de la vía urinaria, es decir, le ha puesto una sonda, en el caso de un varón mucho más frecuente, en los niños, los ancianos, los varones y síntomas más de 7 días o antecedente de haber estado hospitalizado. Eso va a hacer que nosotros digamos que es una infección urinaria complicada, por lo tanto tenemos que dar el tratamiento adecuado. ¿Por qué decimos complicada? Porque tiene más riesgo de hacer infección renal, de que no cumplan el tratamiento, por ejemplo si es un niño o es un anciano, y que pueda complicarse y hacer crisis. Después de que hemos publicado anatómicamente, hemos clasificado de acuerdo a algunas particularidades de no complicada y complicada, ¿cuál es el agente fisiológico de infección? El agente hasta en un 90% que es esta bacteria gram negativa llamada Escherichia coli. Especialmente si es en la comunidad, hasta 90%. ¿Ya? La cosa cambia cuando el paciente ha estado hospitalizado. Allí ya van a adquirir otros gérmenes, persiste la Escherichia coli hasta un 50%, pero pueden aparecer nuevos, como Enterobacter, Citrobacter y Pseudomonas. Es especialmente en los pacientes hospitalizados. Fíjense ustedes, la etiología es básicamente en casi todas las Escherichia coli. Por ejemplo, una paciente viene con un síndrome Weber. ¿Qué es el síndrome Weber? Entonces, es cuando, por ejemplo, hay olaturia, aumento de la frecuencia de emisiones disúrgicas. El causante básicamente es Escherichia coli, puede ser Streptococcus pyogenes. Cuando viene una paciente con bacteriuria asintomática, el principal es Escherichia coli. ¿Quiénes son esos pacientes? Por ejemplo, es una paciente que no tiene ninguna molestia, ningún síntoma, pero nota que las orinas están con mal olor. Eso le llama la atención. Yo no tengo ninguna molestia, pero la orina no está bien. ¿No? Hacemos un examen de orina, evidenciamos presencia de bacteriuria, pero sin síntomas, pero sin infección. ¿Ya? Escherichia coli. Este germen también puede producir la famosa bacteriuria sintomática de la gestante. Entonces, como corolario ya reducimos que todas las gestantes tienen que hacerse examen de orina introductivo, especialmente cuando ustedes no tienen siempre, ¿ya? Porque la infección urinaria puede ser totalmente asintomática en la gestante, ¿ya? Y esa puede ser una causa importante de amenaza de aborto o inclusive aborto. Cuando la paciente viene con una cistitis aguda, ya sea aguda o sea crónica, también el principal germen es Escherichia, y en segundo lugar, si ustedes se dan cuenta, se repiten por otros también, que se usan más. Asimismo, la etiología de una pielonefritis, estamos hablando de una infección urinaria alta, también es Escherichia coli. Entonces tenemos que sospechar que también estos otros términos no significan que no bajarán, pero son mucho más altos. Cuando se aísla en el cultivo la presencia de estafilococo o salmonella, debemos que pensar que la etiología de la infección urinaria no es por ascenso, no es por contaminación, es por vía hematógena. Estos gérmenes especialmente afectan al niño por vía hematógena. Estafilo, que es un germen que está circulando, y salmonella. Entonces, ¿cuáles serían las vías de infección? Pues tenemos primero por vía ascendente, que es la más frecuente. Van a ascender los gérmenes a través de la uretra, la vejiga, los ureteres y las terminas. Depende, como le digo, de dónde lo más, va a ser infección urinaria baja o alta. También puede darse por vía hematógena, que acabamos de describir, especialmente estafilococo y salmonella. Y por continuidad.
cuando están cerca, digamos, ¿cómo se llama?, de algún órgano que esté comprometido. Para que haya una infección urinaria hay factores predisponentes, ¿no? Bueno, el sexo femenino ya es un factor predisponente, pero especialmente en nosotras las mujeres se dice que hay algunos factores que hacen que la infección recurra, porque se repita en la posmenopausia, ¿no? Por la particularidad de que hay ausencia de estrógenos, la infección del tracto urinario en periodo premenopáusico es mucho más frecuente. Aumentan los factores de riesgo para hacer incontinencias, esto se va a condicionar. Igual, la edad avanzada en las mujeres, cuando son sometidas a sondaje, digamos, para medir, cuando están deshidratadas, para medir, hacer el balance ¿no? Incontinencia urinaria, uso de antibióticos o incapacidad funcional de la masa. En los ancianos, pues son presa fácil de infección urinaria, cuando hay disminución de la vasculatura, que ya sabemos está relacionada con la edad, se altera todo, desde que se adelgaza la piel, hay androginia, disminución de la clara mucociliar, se atrofia la mucosa de la vagina y uretral, hay hipertrofia de próstata en los hombres y hay disminución de integral. Todo esto va a condicionar a que sean presa fácil. Más si se suma algunos factores como diabetes o demencia. O si son sometidos a instrumentación, de sondaje, o están hospitalizados mucho. O si están usando antibióticos por largo tiempo por otra cosa, digamos, un rescate. También hablamos de que los factores predisponentes son los pacientes que hacen hígado complicado. Pues porque tienen obstrucción. Ya le habíamos dicho por hipertrofia, por estenosis del uréter, todos estos factores de estenosis, quistes, todo responde a que no haga infección. Y también la presencia de cuerpos extraños, sobre todo la sonda vesical con un tubo de nefroscopía. Muy bien. Entonces, hay dos cositas que debemos tener en cuenta para el tratamiento de la infección. Una se llama recidiva de infección urinaria y la otra se llama reinfección. Cuando nosotros decimos que un paciente tiene recidiva, porque esta infección tiende a repetir, ¿no? Entonces se dice recidiva cuando digamos, hay nuevamente recurre la infección en menos de 6 semanas y generalmente es por el mismo microorganismo. Entonces ahí tenemos, es una infección urinaria recidival, ¿ya? Menos de 6 semanas y por el mismo organismo. ¿Cuáles son las causas? De repente la primera vez tenemos un tratamiento demasiado corto, o tratamientos antibióticos inadecuados, o tiene alguna anomalía como litiasis, obstrucción o prostatitis crónica. Y hablamos otro concepto de reinfección. Reinfección urinaria es cuando nuevamente hay recurrencia de la infección, pero la distancia entre una y otra es más de 6 semanas, que puede ser por el mismo germen o por otro germen. Se dice reinfección. También debemos tener en cuenta el creciente aumento de la resistencia a los antibióticos. Habiendo aprendido y comprendido estos conceptos, vamos a ver cómo se hace el diagnóstico. Pues, la paciente viene con síntomas, sí, los vamos a recalcar dentro de un momento, pero ¿en qué nos basamos para decir que hay una infección urinaria? ¿Cómo vamos a corroborar nuestra presunción diagnóstica? Haciendo un examen de orina, el famoso sedimento urinario. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Ya? Entonces, el sedimento es el examen de primera elección ante la sospecha de una infección del tracto urinario. Tenemos que ver si se reporta presencia de más de 5 leucocitos por campo en orina centrifugal. Diremos que hay leucocitos, o la presencia de más de 20 leucocitos por
en orina sin centrifugar, ¿no? En examen directo. También hay algunas tiras reactivas que son muy adecuadas, un método barato, rápido. Y en los pacientes que vengan bastante sintomáticos y que encontremos no solo leucocitos elevados, sino piuria o piocitos, lo reportan. Piuria o presencia de piocitos. Basta que reporten piocitos. ¿Qué significa piocitos? Placas de luz. Entonces, obviamente, hay una infección. Entonces, si vemos piuria, obviamente eso es debemos tener en cuenta, por ejemplo, si tenemos un examen de orina, encontramos 30 leucocitos por campo, piocitos suficientes, hematología cero, germen una cosa, no hay cilindros, no hay nitritos, no hay nada. Aspecto de la orina libre. Por más que tenga 30 leucocitos, eso no significa que sea un infección. Tenemos que ver todas las características, porque hay casos en los que hay leucocituria, pero no hay infección. O es una infección por estos, por ejemplo, por tuberculosis genitourinaria se reporta leucocituria, o en una prostatitis, por fenómeno inflamatorio, o hay patología renal intersticial, también puede haber leucocituria, o nefropatía por analgésicos, puede llevar a leucocituria sin que sea infección urinaria. Siempre debe evaluar si hay piocitos. La presencia de piocitos, así sea una cruz, ya se dice que hay infección. Además, en el sedimento, ¿qué más vamos a evaluar aparte de los piocitos? La presencia de nitritos. ¿Ya? Entonces, es muy sensible. Si hay nitritos, también hay infección urinaria. Pero es poco específico, porque hay algunas bacterias que no producen nitritos, no los van a hacer. Felizmente son las menos frecuentes. ¿Cuáles? Pseudomonas, Acinetobacter y Candida. Ahora, si por ejemplo en el examen el sedimento nos reportan cilindros leucocitarios, eso significa que hay presencia de infección urinaria, pero alta, aparecen con muy poca frecuencia, pero cuando lo reportan, eso es sinónimo de pielonefritis. ¿Listo? Aparte, el sedimento tenemos que ser cultivo, puro cultivo, siempre de carácter. Ante una sospecha de infección urinaria, tenemos que pedir concomitantemente un sedimento y un puro. Los pacientes que tienen síntomas, entonces tenemos que pedirles la presencia. ¿Cómo nos informan? ¿Cómo vamos a interpretar? Te van a informar que hay más de 100.000 colonias. Te aíslan el germen. Se aisló Escherichia coli, más de 100.000 colonias. Ahí sí corroboramos que hay infección del tracto urinario. Digamos que te reporten Escherichia coli, 70.000 colonias. Eso no es infección urinaria. No es infección urinaria. Tiene que haber, para decir que el cultivo es positivo, hay infección, tiene que haber más de 6.000 colonias. Entonces, como corolario, también puede haber, por ejemplo, digamos, un reporte en el cultivo que hay más de 2 gérmenes. Es rarísimo. Puede deberse a contaminación, pero también puede deberse a algunos casos especiales como vejiga neurogénica o alguna física vaginal intestinal, que es el caso de las. Entonces, ¿se debe regresar al cultivo a toda infección? Sí. Siempre. Excepto pues a una mujer joven que viene por primera vez de infección urinaria. Con el sedimento le damos tratamiento empírico y se supone que debe igual. Pero si ya viene por reinfección o por recidiva, obviamente se tiene que ser. Por otro lado, es obligatorio hacer un objetivo de cribado en todas las mujeres gestantes, tengan o no tengan síntomas.
las ondas estimuladas. Eso lo hay que usarlas cuando es estrictamente necesario. ¿Ya? Mira, constituyen entre 35 y 40% de todas las transmisiones nosocomiales. En general, 10% de los pacientes caracterizados por corto tiempo, menos de 7 días, y el 15% de que tienen más normalidad. Entonces, es un factor predisponente para el. Muy bien. ¿Cuáles son las principales manifestaciones? Fíjense ustedes. Si es una cistitis, pues estará comprometida la vejiga y los uretres. Aquí estamos. Pero si es una pielonefritis, la infección va a estar en el parénquima. ¿No? Entonces, si es una cistitis, ¿por qué se caracteriza? Ya lo vimos. Inicio de disuria, colapuria y urgencia infeccional. ¿No? La paciente va, aparte de que va a cada rato al baño y presenta ardor abdominal, van a sentir la necesidad de ir muy seguido al baño, ¿no? Porque te da urgencia infeccional, pese a que ya te lo guardo la vejiga. También puede acompañarse de incontinencia, tenesmo y dolor suprapélvico. A veces este dolor aumenta con la presión, eso se llama intralurio. Cuando el paciente tiene fiebre, además de todo, nos obliga a pensar que se trata de una fiebre. En ocasiones puede haber hematuria macroscópicas, 30% de los casos de infección vaginal. La orina públicamente puede ser turbia y malurina. El urocultivo muestra pues, la teluria más del 100.000%. Y la pielonefritis, como ya repito, es una infección del parénquima renal, que va a comprender el parénquima o el sistema pielocalcínico. ¿Cuáles son los síntomas principales? Dolor lumbar. El examen calcúleo de función lumbar es positivo. El paciente va a venir con fiebre, escalofríos y compromiso del estado general, es decir, con malestar general. Usualmente viene con fiebre, vómitos y malestar general. Y eso sí es un cuadro mucho más severo. Muy bien. Entonces, como habíamos aprendido nuestros conceptos, para iniciar el tratamiento, signos y síntomas del paciente, pido seguimiento, pido cultivo. Mientras va corriendo esto, tengo que empezar el tratamiento. Si es la primera vez, la infección no complicada, como habíamos dicho, una mujer joven, primera vez que debuta, damos tratamiento durante el proceso. Mínimo 3 días de tratamiento. Se supone que si es la primera vez, debe curarse. ¿Qué pasa cuando una paciente viene con reinfección? ¿Qué habíamos dicho que era una reinfección? Después de 6 semanas, ¿no? Que puede ser por el mismo fermento o por otro. ¿No? Si es infrecuente, digamos que viene 2 veces al año, solo le daremos tratamiento por cada episodio. Pero ¿qué pasa si es una paciente que viene cada 2 meses? Más de 6 veces al año por infección. Es una reinfección. Entonces, aparte de dar el tratamiento antibiótico para curar la infección, daremos profilaxis antibiótica por lugar, entre 6 y 12 meses para que no se reinfecte. ¿Qué pasa con una paciente que viene con recidivas? Recidivas es cuando menos de 6 semanas, más corto el tiempo y por el mismo tiempo. Entonces, algo está sucediendo, ¿verdad? Hacemos el sedimento y el grupo. En el sedimento, si observamos que hubo fiocitos, urocultivo positivo, daremos tratamiento para la infección. 14 días, 7 a 14 días. ¿Listo? Si hace una segunda recibida, tenemos que investigar si tiene alguna anomalía de la vía urinaria, algo que está condicionado. Y la corregiremos. Pero si no tiene ninguna anomalía y viene reactivado, ampliaremos el tiempo de tratamiento entre 4 y 6 semanas. ¿Para qué? Para evitar la reinfección. Pero si la paciente viene
cuya etiología básicamente es Escherichia coli, pero que requiere un tratamiento diferente, un tipo de tratamiento por diferente. Por ejemplo, si estamos a una paciente con cistitis aguda no complicada, habíamos dicho una mujer joven que viene por primera vez. El germen más, digamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Análisis de orina, ¿ya? Si hay piuria o hematuria, y el germen principal es Escherichia coli, como ya habíamos dicho. ¿Qué damos de tratamiento? Nitrocuractoína, 3 días, primera vez. Ya se supone que con eso no se elimina el enemigo. O podemos dar una cefalosporina de primera generación o la asociación de cotrimoxazol a sulfamethoxazol. Esa es primera vez. ¿Qué pasa cuando una paciente viene ya con cistitis recurrente y es una mujer joven? Pediremos el examen y el urocultina. Allí nos confirma que tiene más de 100.000 colores. Escherichia es la primera. Empezamos con quinolones. ¿Cuánto tiempo? 7 a 10 días. Una mujer joven. Y luego hacemos un control de seguridad. ¿Qué pasa si es un hombre que viene con infección urinaria? Una cistitis. Hay que buscar un tratamiento. Porque normalmente no tiene problema. ¿Sí? El germen más frecuente de Escherichia está arriba. ¿Qué vamos a dar? Igual, nitrocuractoína, daremos cefalexina, cefaloxilo, 7 a 10 días de tratamiento. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando es una mieloiditis? Es decir, ya es una infección parenquima. Con un cultivo positivo, los mismos gérmenes, empezaremos por cloroquinolones. Empezaremos viendo venosa porque es una mieloiditis. Y luego vamos a pasar a terapia oral hasta completar entre 14 días y un mes. Acuérdense, el tratamiento de la pielonefritis es entre 14 días y un mes. Si es una infección complicada, ¿cómo llamamos complicada? Cuando tiene unos factores de riesgo, como habíamos especificado. Si es un gran negativo el germen aislado, cloroquinolonas. Si necesitamos usar vía parenteral porque es complicado, es un diabético, empezamos vía parenteral, ya sea cefalosporinas o cloroquinolonas que colocan antibióticos. ¿Cuánto tiempo? 10 a 14 días. Es una misma complicada. Si es una bacteria asintomática de la que sale, cultivo positivo, no tiene síntomas, pero hay que tratar. ¿Qué vamos a dar? Amoxicilina, nitrocuractoína, cefalosporinas de primera generación. ¿Ya? Obviamente no vamos a dar quinolonas porque están contraindicadas en esta situación. Si es una nitro asociada a catéter, o sea, a sonda vesical, lo que tenemos que hacer es retirar el catéter, ¿no? Y dar tratamiento por 10 días, de acuerdo a la antibiótica. Entonces, hay, digamos, situaciones clínicas en las que son específicas. Lo que más importa es que ustedes se acuerden que una pielonefritis, el tratamiento mínimo 14 días hasta un mes. ¿Ya? Una IPU simple primera vez 3 días mínimo, pero una IPU en un joven hasta 10 días, de 7 a 10 días. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta respecto al primer tema.
también otras bacterias que pueden ascender a la vía, digamos, a las estructuras pélvicas. Esta EPI afecta principalmente a mujeres jóvenes que son sexualmente activas, que iniciaron su vida sexual temprana, que está muy relacionada con la promiscuidad. Entonces, ¿qué cosa? Como dices, es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas, es un síndrome que abarca procesos inflamatorios e infecciosos del tracto genital superior de la mujer. Incluye una o varias de las siguientes condiciones. ¿Qué produce? Infección e inflamación, por ejemplo, puede producirse endometritis, salpingitis, peritonitis, absceso de trompas y ovarios. Dichas entidades generalmente pueden ir combinadas. O sea, claro, el feto no va a escoger solo es un feto y lo otro no. Pero la afección mucho más frecuente dentro de las EPIs es la salpingitis. Es decir, inflamación e infección de las trompas. Lo más frecuente. Como les había dicho, es una infección causada por muchos microorganismos. Los más prevalentes son Neisseria gonorrhea y Clamidia trachomatis. Estos germes son los que producen las famosas EPIs. Otros menos frecuentes son Mycoplasma hominis, Genitalium, Ureaplasma ureolítico, Streptococcus galáctica, Nerera vaginalis, Haemophilus, ST, Escherichia coli y Herpes anaerobe. Entonces, como les decía, es polimicrobiana, pero siempre están involucrados los gérmenes de transmisión sexual. ¿Cómo se genera esta enfermedad? Es por ascenso. ¿Ya? Ascienden los gérmenes a través de la vagina y el canal cervical. Van a ascender al tracto genital superior de la mujer, lo cual va a generar una infección, un proceso inflamatorio, por eso se llama enfermedad inflamatoria pélvica, generando distintos cambios, ¿ya?, en los órganos. Van a hacer que se inflamen. Va a haber entonces hiperemia, secreción purulenta, y va a afectarse principalmente la mucosa tubaria, o sea, las trompas. También puede darse en menos ocasiones por iatrogenia, es decir, cuando nosotros introducimos y ponemos un dispositivo intrauterino sin las adecuadas condiciones de asepsia y organización. O cuando se hacen algunos estudios como histerocertigrafía o histeroscopía, cuando los pacientes están en estudio, digamos, por infertilidad. Entonces, tienen que hacerse estos estudios con la debida y adecuada asepsia y antisepsia, por la naturaleza de la zona o la complicación que puede surgir. Entonces, ¿por qué se produce esta enfermedad inflamatoria? Es cuando se altera nuestro sistema de defensa. ¿Cuál es la barrera que tenemos aquí? La flora vaginal y la secreción del moco cervical. Esto impide que los gérmenes asciendan hacia el tracto genital. Pero cuando se rompe esa barrera, se va a afectar el cuello uterino, el endometrio, las trompas, los ovarios, los parametros, el peritoneo pélvico y esta genital, todo eso. Incluso se reporta como la famosa peria. Entonces, ¿qué depende de que el efecto se mueve? De nuestra competencia inmunológica, de la alimentación, el estado nutricional y de las alteraciones de estas barreras de protección, como es el moco cervical y la flora vaginal de la vagina. Entonces, están proscritos nada de duchas ni lavados vaginales, porque ahí barremos con la flora, ¿no?, con el moco cervical. Y lógicamente, a mayor cantidad de relaciones sexuales, sobre todo con promiscuidad, o sea, con varios compañeros, pues estaremos más predispuestas a la enfermedad. En realidad es una ETS. Entonces vamos a hacer presa fácil de agresión bacteriana. ¿Cómo se hace el diagnóstico?
ido hablando, vamos a deducir el cuadro. Va a haber dolor pélvico, es una causa muy frecuente de consulta. Y nosotros vamos a examinar dolor a la movilización del cuello uterino, dolor a la palpación de los anexos, dolorabilidad uterina. La paciente puede venir con fiebre y secreción muy turbulenta cervical. Viene con dolor pélvico, fiebre y secreción vaginal. Esa es la causa de la consulta. Entonces nosotros al examinar vamos a encontrar abundantes leucocitos en el exudado vaginal. Lógicamente va a haber aumento de la velocidad de sedimentación, que no es específica, pero que se da en todo proceso inflamatorio. Y podemos incluso tener un diagnóstico para buscar el germen. Vamos a ver que hay una infección endocervical con Neisseria. Sin embargo, si la paciente viene con todos los síntomas que nos encontramos, estos gérmenes no podemos descartar que no se vaya a pasar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Como es una enfermedad en realidad un poco inespecífica, porque el dolor pélvico se puede presentar en muchas otras patologías. Necesitamos hacer uso de métodos auxiliares. Uno de ellos es la ecografía pélvica. Otra es, podemos hacer incluso una tomografía o resonancia sin diagnóstico de esto. ¿Qué vamos a encontrar? Algunos casos líquido libre en la cavidad peritoneal, o alguna masa tubo ovárica en los endometrios, o hiperemia a nivel de estos. Pero no es un diagnóstico que definitivamente confirma. El diagnóstico de certeza se hace por laparoscopía. Ante la sospecha, confirme la paciente dolor pélvico y encontramos defecto, debemos hacer que les traigan la laparoscopia. ¿Qué es la laparoscopia? Mira, entrar en ella. ¿Ya? Ese es el gol estándar para el diagnóstico. ¿Cómo hacemos diagnóstico diferencial? Lógicamente con varios cuadros que están ahí anatómicamente. Empezamos desde un cuadro obstétrico, que puede ser una gestación ectópica, un aborto. Cuadros ginecológicos como por ejemplo endometriosis severa, quiste de ovario complicado, dismenorrea intensa o ovulación dolorosa. Algún otro cuadro intestinal, sí, pues como apendicitis, diverticulitis, gastroenteritis. O cuadros de infección urinaria que acabamos de aprender como cistitis, pielonefritis o una crisis renal. Todo esto tenemos que hacer porque acuérdense que en la pelvis hay muchos órganos. Entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con todo eso. Al ser una infección polimicrobiana, tenemos que asociar antibióticos, no podemos darlo solo. ¿Sí? Entonces, miren, los de primera elección, ¿qué cosa vamos a dar? Podemos empezar con ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular como dosis única, seguida de doxiciclina más metronidazol por 14 días. Un segundo esquema es cefoxitin intramuscular más probenecid. ¿Por qué damos probenecid? Porque es un antiinflamatorio. Recuerden qué cosa es una enfermedad inflamatoria pélvica. Lo que acusa, o sea, la paciente viene con más dosis de metronidazol. En pacientes que son alérgicas a las penicilinas o beta-lactámicos, ponemos una inolona con metronidazol. Si se dan cuenta, todos los tratamientos son de 14 días y está incluido el metronidazol en todos los esquemas. ¿Por qué? Porque el metronidazol es un medicamento, es un antibiótico que actúa muy bien contra gran virus anaerobios. Si la infección compromete hay mayor compromiso de la paciente con fiebre, dolor pélvico intenso, tendremos que, digamos, ser más acuciosos en el tratamiento y empezaremos la ceftriaxona venosa o alguna otra cefalosporina tipo cefoxitin o cefometam, y luego vamos a seguir con doxiciclina y metronidazol hasta completar los 14 días. Y de alergia a la penicilina, tenemos que
complicaciones agudas, ¿ya?, son importantes porque puede romperse la trompa. Al romperse la trompa, ¿qué va a haber? Se disemina la infección a nivel del peritoneo, puede haber una peritonitis y la paciente se muere por sepsis. Entonces, esa es la complicación aguda más clínica. Por eso que ustedes van a ver la asociación de una serie de complicaciones. Y la otra es la complicación crónica. Durante la esterilidad, porque puede ser una mola fuerte y puede predisponer a que haya afectación. ¿Por qué? Por mayor lugar, ¿no? A mayor gravedad, a mayor número de episodios de EPI, pues es más alta la probabilidad de esterilidad. También hay un cuadro de dolor pélvico crónico que incluso llega a ser invalidante cuando la inyección es por líquida. Esta clamidia trachomatis es causante de dolor pélvico intenso secundario a un síndrome adverso. Es un motivo frecuente de consulta ginecológica e incluso es tan invalidante como cierto que puede llegar a que abandone el trabajo a baja laboral. Entonces, hay complicaciones agudas que puede ser perforación de la trompa con derrame todo al peritoneo, peritonitis generalizada, y las complicaciones crónicas, que es una principal causa de esterilidad, porque se inflamaron las trompas, o también es un factor predisponente al embarazo. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, chicas, tampoco vamos a presente. El tercer tema es el embarazo. Está muy relacionado con la patología previa y diagnóstica. ¿Qué es el embarazo ectópico? Ectos viene de fuera del lugar. ¿Ya? Del griego ectos. Creo que ahora en esta segunda fase, en tutoría para los que están conmigo, vamos a empezar a estudiar, aparte de los problemas, vamos a empezar a estudiar la historia de la medicina. Porque todo médico no solo tiene que ser saber, sino ser culto, que invoca, porque se llama pensamiento puramente invocar, ¿no? De dónde viene la medicina. Creo que eso también deben saber ustedes, no solo en la medicina, sino culturalmente. Entonces, vamos a ver. Estos fuera del lugar. Entonces, ¿qué cosa es? Implantación del blastocisto fuera del endometrio. Embarazo ectópico, fuera del lugar. ¿Ya? Y la preferida, pues, es la trompa. Allí dice, los casos de embarazo ectópico son aproximadamente hasta el 90% infantil. De estos, ¿ya?, la causa de mortalidad materna en un 75% en el primer trimestre es el embarazo ectópico. Y 9% de todas las formas relacionadas con gestación es el embarazo ectópico. Entonces, es un cuadro que lleva gravedad. Esta triada clásica que se reporta desde la antigüedad es dolor pélvico, sangrado vaginal y amenorrea. Historia de amenorrea. Lógicamente, para que haya embarazo, ¿qué tiene que haber? Amenorrea, que no menstrua. La paciente, digamos, 8 semanas de amenorrea, ¿no? 2 meses de fecha de última regla, 2 meses de no. Y viene la paciente con sangrado vaginal, dolor pélvico, ¿ya? Historia de que ha habido para que nosotros sospechemos que hay embarazo, porque si no hay embarazo. Pero si está la menstruación normal, en raras ocasiones ocurre embarazo. Entonces, ante dolor pélvico tenemos y sangrado, lo primero que nosotros vamos a pensar es que es un aborto de amenorrea. No tenemos que pensar, viene con dolor pélvico, con amenorrea significa que está embarazada, y con sangrado, amenaza de aborto o aborto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hacemos pues nuestros métodos auxiliares, vemos nuestra ecografía y no encontramos nada en el útero. No hay ningún embarazo en el útero, es normal, sino en el es el embarazo ectópico.
digamos, el lugar predilecto para la anidación es en el giratorio, a nivel de la bola. También en el mismo. Se reportan mucho menos casos a nivel del ovario, a nivel abdominal, en el canal cervical, en la fíbula, pero donde más frecuentemente es en el abdomen. Entonces, este embarazo que ocurre fuera del endometrio, pues es 95.5% de casos en la trompa. Allí, lógicamente, que no es un medio preparado para una gestación. Y no va a progresar, lógicamente, ese embarazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La paciente viene con un amenorrea, dolor pélvico, sangrado abdominal, tenemos que buscar inmediatamente dónde está el útero. Nos veamos con la sorpresa de que no esté en el útero, pensamos inmediatamente de que es un ectópico. Entonces, este embarazo ectópico se produce porque hemos tenido daño de la trompa, por daño tubario. Generalmente secundario a una inflamación. La principal causa de enfermedad inflamatoria pélvica que acabamos de estudiar es la que principalmente daña la trompa. También se ha reportado con métodos anticonceptivos, particularmente los dispositivos intrauterinos. Lógico, si la cavidad endometrial, o sea, el útero está ocupado por un organismo extraño que no deja que se implante, ¿dónde va a buscar? Entonces, el DIU puede provocar mayor frecuencia de embarazo ectópico, sí. Hay algunos procesos como salpingitis, ya hemos repetido, inflamación de las trompas, enfermedades de transmisión sexual, como clamidia, gonorrea, predisponen únicamente a una EPI y van a predisponer a que hagan un embarazo ectópico. Embarazo después de la esterilización es raro, pero se han reportado casos después de que les hacen la ligadura de trompas. Salpingitis ísmica nodosa, dispositivos intrauterinos, historia de infertilidad, hábito hepático, cirugía ovárica previa, exposición al etilenglicol y edad avanzada. Aquí está considerado como el tabaquismo, lo que habíamos referido, ¿no? Infecciones genitales previas, ligadura de trompas, exposición al etilenglicol y la edad materna avanzada. Todo esto va a predisponer a que haya infección, a que haya embarazo. Entonces, es muy importante desde la edad de la paciente consignar sus antecedentes. Ha tenido enfermedad inflamatoria pélvica, ha tenido salpingitis, ha tenido enfermedades de transmisión sexual, y todo eso nos va a hacer orientar a buscar un embarazo. En la mayoría de los casos, pues, como digo, el tromboblasto va a inflamar el tubario. Y estas manifestaciones se van a dar con el grado de invasión. La viabilidad del embarazo, lógicamente, que no va a ser viable en el lugar de la inflamación. Cuando llega y se produce la invasión vascular en la trompa, esto va a hacer que se produzca una hemorragia, la paciente va a morir. Especialmente si sorprende una paciente, una mujer joven, dicho, inexplicable, ustedes tienen que pensar en el embarazo. O sea, el embarazo es una situación, este embarazo ectópico es una situación impredecible, porque hay mujeres, en los casos de embarazo ectópico, que pueden pasar sin ninguna intervención, es decir, solo se observa. Hasta 25% de los embarazos ectópicos se resuelven. ¿Qué pasa? Si digamos que se implanta en la trompa uterina, como nueva progresión, comienza a reabsorberse, se reabsorbe Entonces, es un albur, pues es un, digamos, el pronóstico, tú no sabes qué es lo que va a pasar. O como puede otra mujer
y al implantarse en la trompa, invade, se rompe la trompa, comienza el sangrado en el pecho. Entonces la evolución es desde un estado en el que no se hace nada hasta un estado catastrófico. O sea, el comportamiento del embarazo ectópico no lo sabemos. Lo que tenemos que estar es pegados a la paciente en observación y haciéndole seguimiento. Obviamente, si no tiene shock, lo que tenemos que hacer es compensar el shock, entrar a esa declaración y sacar la causa. No hay otra. Entonces, la presentación clínica variada es impredecible y en algunos casos pues, se reabsorbe solo y en otros casos hay shock. La triada clásica, acuérdense del embarazo ectópico, es amenorrea, tiene que haber antecedente de embarazo o prueba positiva de embarazo, que es glicosaje de gonadotropina poliúrica, sangrado vaginal y dolor pélvico en el lado vaginal. En la triada clásica. Amenorrea, sangrado vaginal y dolor abdominal. ¿Cómo vamos a hacer exploración? ¿Mediante qué? En el examen va a haber dolor abdominal, a la movilización del cuello. Si se ha roto el embarazo, se ha roto la trompa, va a haber irritación peritoneal, la peritonitis, signos de defensa abdominal y cuadro de shock. ¿Cómo hacemos? Mediante una ecografía. De preferencia una ecografía transvaginal. Entonces, aquí nos va a permitir evaluar la cavidad en el endometrio y las zonas anexas. Incluso a pesar de que haya una buena visión, hasta un 35% de los casos nos vamos a poder quedar aquí. Entonces, tenemos que hacer uso de otras herramientas para que suba. Lógicamente, si sospechamos, encontramos al hacer la ecografía transvaginal en útero vacío, o hay un cestosarco intraútero porque no tiene motivo. Y encontramos el signo del doble colo en el trompa, doble anulador. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Embarazo. Lógicamente, si visualizamos la usada gestacional fuera del útero, en presencia de vesícula vitelina, incluso algunas veces con embrión, pues tendremos un diagnóstico de certeza de embarazo. Pero no todas las veces lo vamos a visualizar así. Miren acá, fíjense ustedes en este ejemplo, es una ecografía de un embarazo heterotópico. Visualizamos la gestación intrauterina, que es la de acá, como un embrión, y coexiste, visualizamos las trompas que encontramos en la trompa. Coexiste un embarazo intrauterino y un embarazo ectópico. ¿Qué hace? Generalmente se encuentran los pacientes que están recibiendo tratamiento con esterilidad y que desean. Esa sí es una decisión difícil. ¿Qué es esto? Imagínense que se rompa entre la trompa y el pecho. Y la paciente tiene un producto en el útero. ¿Se puede retirar solamente el útero? Es muy fácil. No, o sea, no se puede retirar o sea, que la tendríamos que sacar el trompa prácticamente que se quedó. Pero la paciente, digamos, está chocada. Más probable es que se dañe también. Allí ya solo cuenta la vida de la paciente. Entonces, tenemos que usar nuestra otra herramienta, que es el embarazo. ¿Cómo usamos? Usamos gonadotropina poliúrica, la fracción B. Esta es producida por el trofoplasto en las primeras semanas de la gestación. Normalmente, cuando la implantación es normal, cada 2 días va a aumentar tremendamente la gonadotropina poliúrica por el trofoplasto. Entonces, nosotros, valiéndonos en esto, hacemos un seguimiento de la gonadotropina. Si, por ejemplo, la curva no es ascendente, sino es una meseta que tiende a bajar, ¿qué significa? Que el embarazo no va a progresar, no es progresivo. Es un aborto, es un embarazo. Entonces, con esta visión, podemos combinar, aprovechando este conocimiento, podemos combinar las
un manejo expectante. Lógicamente, si la paciente está estable, ¿qué hacemos? Lo hospitalizamos, porque hasta el 25% de los casos se van a resolver. Lo que tenemos que hacer es seguimiento y supervisión. Si, por ejemplo, observamos la paciente no hace mayor sangrado, no hay mayor dolor y la gonadotrofina colónica va bajando, observamos hasta que se haga. Esto, por ejemplo, es cuando encontramos una subunidad beta menos de 1000 o en descenso, certeza de la ubicación de que está ahí el embarazo y la trompa, no hay evidencia de ruptura o complicación, para eso hacemos seguimiento con la eco transvaginal y la masa es pequeña, menos de 4 centímetros. Solo observamos, porque si va disminuyendo, la paciente no se complica, también vamos a ir observando que se reabsorbe eso. En algunos casos, como las pacientes que son asintomáticas, tienen un embarazo ectópico ya diagnosticado, hemos descartado que haya un embarazo normal concomitante, como el caso que habíamos dicho, no hay nada en el útero. Hay una pequeña masa axial en la trompa, pero tiene menos de 4 centímetros. No obstante, la subunidad beta va bajando, pero aún está un poco elevada, menos de 3500. No hay lógicamente no hay latidos fetales en la transvaginal. ¿Qué hacemos? Podemos ayudar directamente con un metrotextato, colocando 75 miligramos de metrotextato intramuscular, el cual es un antimetabolito que afecta principalmente a las células inmunológicas. Y entonces podemos ayudar a que esto se reabsorba y no tenga resolución. Todo siempre y cuando la paciente esté lista. Pero si la paciente pues se rompe la trompa, tenemos que entrar a reseccionar el embarazo ectópico, como si la trompa en la que está inflamada, depende del grado de compromiso. Si la ha roto totalmente, tenemos que sacar todo ese pedazo más el embarazo ectópico. Aquí ya es una emergencia, ¿no? Paciente que no cumple los criterios para tratamiento médico, pues necesitamos usar la paroscopía para diagnosticar, o si hay una ruptura o sospecha de ruptura, tenemos que entrar. Y como digo, dependiendo de los hallazgos, vamos a sacar el embarazo ectópico más cortar la trompa, o en todo caso sacar toda la trompa, de acuerdo al protocolo. Si la paciente está en shock hipovolémico, pues tenemos que sacar toda la trompa. Eso ya está en recomendaciones de clase A, salpingectomía, toda la trompa. En una paciente en la cual no se puede usar metrotexato, podemos realizar una salpingoscopia, un pedacito donde estaba la zona de la inflamación. Todo va a depender de las condiciones de la paciente y en función de los hallazgos clínicos. Eso depende de la resolución. Por eso les digo, el tratamiento es expectante, ¿no? En realidad la evolución es incierta, como que puede resolverse solo, como que puede llegar a shock y compromiso. Muy bien. Su tarea para la próxima semana, estos 3 temas que después valorar el caso clínico, donde consignaremos anamnesis, el diagnóstico sindrómico, topográfico, no solo los exámenes auxiliares, el manejo y la discusión del caso enfocado en la teoría. El grupo 2 va a ser enfermedad inflamatoria pélvica, el grupo 1 embarazo ectópico y el grupo 3 infección del tracto intestinal.